cualitativa. La investigación cualitativa es el tipo de método de la investigación de base lingüística. Se suele considerar técnicas cualitativas a todas aquellas distintas a las encuestas y al experimento, es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante. En otras ocasiones, los datos exploratorios de tipos cualitativos y requiere una interpretación. La investigación cualitativa de mercado ha ido cobrando terreno frente a los datos proporcionados por la investigación cuantitativa tradicional. La observación. Al aplicar este método, el investigador se limita a ver y analizar acciones y hechos que le interesen sin establecer comunicación con el sujeto de estudio. La observación puede hacerse mediante personas o con el uso de aparatos mecánicos. Por ejemplo, la observación mecánica son las pantallas ocultas en sitios determinados de la tienda de autoservicio. Con estos aparatos es posible ver, analizar y registrar todas las conductas de los consumidores, incluyendo a los individuos que entran a robar. La observación cibernética consiste en colocar aparatos mediadores de la frecuencia de uso de Internet durante un mes, las páginas web utilizadas, los buscadores usados y el tipo de información más utilizada. El aparato medidor se instala en la computadora de los voluntarios, quienes la utilizan sin tomar en cuenta el hecho de que están siendo observados. ¿Por qué usamos la observación? En ocasiones resulta más objetivo y económico observar la conducta de las personas y anotarlas para sacar conclusiones. La observación evita que las personas nos mientan, ya que nos damos cuenta de lo que realmente sucede. Por ejemplo, un propietario de un pequeño taller que vende llantas automotrices quiere saber cuál es la marca que más se vende en el barrio donde está ubicado su negocio. Para tener un panorama general, revisará las llantas a los vehículos en los estacionamientos, en vez de preguntar a la gente sobre la marca que utiliza. Las ventajas de la observación son: los acontecimientos se registran conforme se suscitan. No depende de los entrevistados para observar la información deseada. Se evita la redacción de preguntas y los errores que estos pueden causar. La información que se obtiene es exacta. Sus desventajas de los objetivos son: mediante la observación es muy difícil interpretar aspectos como la motivación, los gustos y las preferencias, por lo que puede confundirse los hechos. El costo de la observación puede llegar a ser muy alto, ya que la explicación de este método requiere de un personal muy calificado. En algunos casos, los participantes pueden cambiar sus hábitos al notar que los observamos. La entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad. La persona que la aplica tiene como meta el hacer conocer sus verdaderos sentimientos, emociones y acciones y motivos del entrevistado. Es una conversación que, una vez obtenida la confianza, se logra la obtención de información que no se logra mediante cuestionarios tradicionales. Al iniciar una entrevista en profundidad, lo que se trata es ganar la confianza. Para esto se usan ciertas técnicas o formas de entrevista, las cuales veremos a continuación. Como primera tenemos la asociación libre. Es una entrevista en profundidad se hace un cuestionario de preguntas abiertas, ordenadas de forma lógica. Se debe hacer de la misma manera y el mismo orden a los entrevistados. Por ejemplo, ¿qué piensa usted del consumo nacional de la bebida de moderación? ¿Considera la cerveza que es una bebida de moderación? ¿Qué opina de la propaganda de las compañías cerveceras? ¿Qué opina de la calidad de la cerveza paceña? ¿Qué ideas tiene sobre la marca?
Así como estas preguntas son comunes a todos los entrevistados y se realizan en el mismo orden, a esta se la conoce como abierta, ya que ayudan a complementarse las ideas unas a otras para llegar a formulaciones que no se logran con las directas. El objetivo es que el entrevistado hable todo lo que se le venga a la mente. ¿Qué pasa cuando un entrevistado se queda callado? Se le puede estimular con algunos recursos, alguna pausa expectante para darle la impresión de que apenas ha comenzado, de que esperas más de él en la entrevista, un asentamiento breve para hacerle sentir en lo que dice es interesante, una intervención neutral que lo estimule de nuevo. ¿Qué piensa usted respecto a esto? ¿Qué quiere decir usted con eso? La proposición inicial y todas las intervenciones del entrevistador deben crear una atmósfera neutra y mantenerse durante toda la entrevista, sin importar lo descabelladas que son las afirmaciones que escuchemos del entrevistado. Un error grave es el juzgar al entrevistado, así como contradecirlo o expresar nuestros propios sentimientos. Un error así puede arruinar todo el material obtenido. Como número 2 tenemos la ejemplificación de conducta. Es otra herramienta que puede emplearse como parte de una entrevista en profundidad. Es la ejemplificación del comportamiento, que se requiere preguntas abiertas e intervenciones neutrales. Consiste en impulsar al entrevistado a hablar sobre experiencias vividas, contar el paso a paso que lo llevó a la compra, contar la forma en que usa el producto o si existe algún sentimiento hacia él. Se basa en que es más fácil llegar a sentimientos, pensamientos y motivos mediante objetos o revivir de forma real o creativa la compra o el uso del producto. La ejemplificación de conducta puede ser planteada en tercera persona cuando el entrevistado se resiste a hablar de sí mismo. En un ejemplo, las preguntas pueden ser: ¿qué fue el sentimiento que experimentó al recibir el producto o el servicio? ¿Cree usted que otra persona que pasó por la misma situación similar experimentó lo mismo? ¿Cree usted que debe cambiar algo en el producto o en el servicio? Como se ha visto, para aplicar la entrevista en profundidad es necesario contar con una guía de tópico o temas a tratar. Esto ayuda a que el entrevistado y el entrevistador no divaguen al momento de preguntar y responder. Las sesiones de grupo. Esta técnica consiste en que el entrevistado forme parte de un grupo que primero se expone a una situación concreta: una película, un programa de radio, la presentación de un folleto, una revista, un anuncio o un spot comercial. Las sesiones de grupo es el único procedimiento para poder profundizar la experiencia del consumidor. A continuación, se enlistan algunos de los aspectos más interesantes en una discusión de grupo. Reclutamiento. Es el alistamiento de reclutas y la reunión de personas que se impulsan con un cierto fin. Por ejemplo, una organización ecologista que recluta personas voluntarias para realizar la campaña de concientización, lo que implica un reclutamiento. Por lo tanto, es una acción que pretende conseguir que una serie de personas se sumen a una entidad o a una causa. Los participantes. El tamaño debe ser tan pequeño que permita una verdadera comunicación e intervención de todos los integrantes. El número óptimo de grupo debe fluctuar entre 8 a 10 personas. Un tema difícil puede tener más participantes que uno interesante o fácil, y un grupo lento debe ser menor que uno de pensamiento ágil. Cuando se dispone de poco tiempo, la cantidad
de participantes tiende a aumentar. El local no debe ser muy grande, aunque sí debe contar con buena iluminación y asientos cómodos organizados en semicírculos, o una mesa ya sea redonda o cuadrada, siempre y cuando el espacio sea suficiente para lograr que los invitados se sientan a gusto. Se les puede ofrecer bocadillos o bebidas refrescantes. Los preparativos. Antes de la sesión se efectúa una entrevista con cada participante. Es importante aplicar un filtro que consiste en un pequeño cuestionario, el cual permite conocer el nivel socioeconómico y las características de los asistentes para verificar su pertenencia a los segmentos que deseamos estudiar. Es importante y necesario dar la bienvenida a los participantes y prepararlos para el diálogo. Punto número 6 tenemos la guía de tópico. A lo mismo que la entrevista en profundidad hay que tener una guía de tópico. Hay que ser cuidadoso en escoger las preguntas que nos ayuden a alcanzar objetivos. Estas deben ser flexibles para abordar temas complementarios, pero que no se desvíen del tema planeado, del objetivo que ya tiene uno planteado. El responsable debe ser especialista en este tema, en preferencia un experimentado en obtención de información a través de estímulos a participantes. Como punto número 7 tenemos los participantes son observados. Cuando las sesiones de grupo se realizan en salas acondicionadas de manera especial para ello, cuentan con cámara, la cual consiste en una sala con mesa grande, alrededor de la cual hay sillas, y los participantes son observados por los contratantes o interesados en ver y oír a los participantes mientras ellos ignoran el ser observados. Como punto número 8 tenemos el fundamento psicológico. A la discusión grupal se le favorece el hecho de que la gente piensa y actúa con el contexto social y que depende de un grupo aún para decisiones importantes. La situación de un grupo proporciona una atmósfera amistosa de intercambio de influencia. Como punto número 9 tenemos la dinámica psicológica. Conforme avanza la ascensión, las revelaciones personales suelen disminuir. Los participantes se conducen unos a otros hacia un ambiente con menor impedimento. Estos se sienten que la atmósfera se hace más permisiva y empiezan a expresarse con mayor libertad, a exponer puntos de vista que en un grupo social nunca lo hubieran expuesto. Tenemos las principales ventajas de las sesiones de grupo, las cuales son: la estimulación aumenta la capacidad de pensar. 2 personas producen más ideas que una. La censura social hace que los individuos al hablar digan la verdad. En una entrevista los individuos exageran, pero en una reunión que les puede calificar como mentiroso, ellos tratan de contar la experiencia con la mayor realidad posible. Se estimula la participación. En un grupo bien integrado se fomenta la confianza, el buen humor y el interés por hacer el trabajo de contribuir con su punto de vista. Este entusiasmo se nota en la voluntad, en comentarios favorables sobre la discusión, su entendimiento posterior a ella y sus expresiones de la simpatía hacia los participantes. Tenemos las principales desventajas en un grupo social: el escaso número de participantes. La muestra nunca es representativa. Para que sea práctico hay que elevar mucho más el número de discusiones, lo cual no es práctico por el tiempo y por el costo. Algunos absorben y dominan la discusión, por lo que hace que se pierda la opinión del grupo. Al tratar de ser el chistoso del grupo, ser inteligente, el saberlo todo y no dejar que los demás participen.